En el capítulo anterior mostramos parte de la gran belleza de los paisajes de Cerro Castillo en nuestro andar por la carretera austral. Seguimos rumbo al sur hasta llegar a la localidad de Puerto Río Tranquilo. Es un pequeño poblado a orillas del lago General Carrera, el segundo más grande de Sudamérica, que el del lado argentino se llama Buenos Aires. En ese lugar se tienen muy buenas vistas de los cerros de la cordillera de Heinemeni, dentro del Parque Nacional Patagonia. Desde Puerto Río Tranquilo se realizan excursiones lacustres hacia unas interesantes formaciones geológicas, denominadas la Catedral de Mármol, aunque también son conocidas como las Cavernas de Mármol o la Capilla de Mármol. Realizamos el recorrido corto, que dura 1 hora y media. El largo es de 2 horas y media aproximadamente. La navegación es de unos pocos kilómetros. Hay 2 personas de la empresa en cada navegación, una guía y un conductor de lancha. Ambos fueron muy amables y atentos con los pasajeros, que éramos de nacionalidades diversas. Después de unos minutos de navegar por las claras y frías aguas del lago, llegamos a estas singulares formaciones. A la distancia solo parecen peñascos en contacto con el agua. De a poco la lancha se va metiendo en algunas de estas cavernas. Así vamos apreciando estas curiosas formaciones. Las cavernas se formaron debido a un fenómeno kárstico reciente, ocurrido hace 15.000 años, luego del final del último período glacial. Las aguas del lago disolvieron las rocas y dieron origen a los acantilados e islotes de mármol que existen en la actualidad. En muchos sectores hay relieves característicos, de forma semicircular, denominados alvéolos de disolución. Las rocas expuestas a la erosión corresponden a mármoles formados durante el Paleozoico superior, correspondientes a una antigüedad de 300 millones de años. Es posible que se hayan originado cerca del Ecuador, llegando a estas latitudes actuales por la deriva continental. Los mármoles poseen bandeamiento a diversas escalas, compuestas por rocas de distintos colores que parecen estar plegadas de manera compleja. El color blanco es el predominante, pero en algunos lugares es posible encontrar tonalidades azules, verdes y rosas. Se estima que el sector cuenta con más de 5.000 millones de toneladas de mármol,
con una ley del 94% de carbonato de calcio. La diversidad de formas, bandas y colores las hacen muy atractivas para observar y son ideales para tomar fotos. Estas formaciones comprenden tramos de cientos de metros a lo largo de la costa del lago, aunque son ínfimas comparándolas con el tamaño de este cuerpo de agua. Las aguas poseen una gran pureza, lo que las vuelve de un color celeste turquesa característico, que se refleja en las piedras del techo y las paredes. Cada caverna tiene una multiplicidad de formas y colores que la diferencia de las otras, donde se forman patrones abstractos muy interesantes de ver. Cada vez que pasamos o ingresamos a estas cavernas nos seguimos maravillando. Al finalizar el recorrido visitamos este increíble islote, una capilla de mármol con una pequeña base y una cima coronada con algo de vegetación. Volvimos a Puerto Río Tranquilo y antes de llegar al embarcadero vimos a varios pichones de quetro volador.
Nos tomamos un tiempo para ver fauna en el pueblo y a orillas de un arroyo. Lo más destacado fue encontrar una garza bruja de morfo oscuro, que vadeaba las aguas buscando alguna presa. Luego fotografiamos a otra sobre un árbol cercano, además de un puñado de especies más. Son las últimas imágenes que tomamos en el pueblo. Nos vamos más hacia el sur. Luego de varios kilómetros encontramos un lugar donde detenernos y apreciar la inmensidad del lago desde otra perspectiva. Iba pasando la tarde y quedaba cada vez menos luz. Decidimos buscar hospedaje en Puerto Bertrand, un pueblito a orillas del río Báquer, cerca de su nacimiento en el lago Bertrand. Pero a pesar que fuimos a 2 o 3 hospedajes, no encontramos quien nos recibiera, así que decidimos seguir camino. Antes que oscureciera, encontramos un sitio libre para estacionar y acampar, una rareza en esta ruta. Era la mejor opción ya que se venía la noche y queríamos evitar caminos desconocidos de montaña en la oscuridad. Minutos después de detenernos, pudimos ver a 2 aves imponentes, el águila mora y el cóndor andino, volando y tratando de ganar altura. Teníamos también unas vistas impresionantes del Báquer, famoso por sus rápidos. Con estas imágenes nos despedimos. Al día siguiente teníamos un viaje de 150 kilómetros hasta Caleta Tortel, un pintoresco pueblo a orillas de un fiordo y que no tiene calles. Pero eso lo podrás ver en el próximo capítulo. No te lo pierdas. Te invitamos a ver los otros capítulos de la serie si aún no lo has hecho.